tenencia y propiedad, porque no todos los contratos prefieren propiedad, evidentemente. Ahora voy a empezar por acá, por favor, empecemos a curar la lista. Así que nosotros vamos a empezar a estudiar. Bueno, también dije que hay otros tipos de subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, los mortis causa tardíos, hablábamos de lo que es la herencia. Hay un curso entero de sucesiones, ustedes lo saben, ese está en el último año de la carrera, pero desde ya usted ya he dado algunos alcances que como que nosotros simplemente somos pasajeros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al final nuestros herederos nos guardarán los unos sí, pero al final van a repartirse lo que nosotros debemos, porque es una ley natural, ¿no? Hijo se quede con lo del padre. Sin embargo, hoy en día, ya les he señalado también que hay una corriente moderna que permite el uso parentales, que le permite a los señores mayores a poder disfrutar de sus bienes hasta el último. Es una línea que te permite obtener una renta mensual similar a una hipoteca. Ya lo veremos más adelante, se llama la hipoteca inversa. En Perú ningún banco todavía lo ofrece. Es esas típicas leyes que tienen ley, reglamentos, todo, pero que en la práctica aún no están funcionando. ¿Por qué? Lo podemos comentar en su debida oportunidad. Muy bien, entonces también hemos hablado a título universal, a título particular. Esto se refiere mucho a las que son mortis causa y derivativos a título oneroso y a título gratuito. El contrato a título gratuito por excelencia para transferir la propiedad, ¿cuál es? La donación. Correcto. Vamos entonces a empezar con los modos originarios. Y vamos a empezar con la teoría de la ocupación. Estos son los modos llamados apropiación, pero esto se responde a la teoría de la ocupación. El primero es uno el primero llamado la apropiación simple. Apropiación simple. El primero llamado apropiación simple que tiene que ver con el llamado res nullius. Ustedes ya conocen lo que es res nullius, ¿verdad? ¿Qué significa res nullius? Cosa de nadie. ¿Cosa de quién? De nadie. De nadie, ¿no? Bien. Nunca se olviden de res nullius. Por ejemplo, yo que soy casado y no soy. Ahorita en este chiste malo como remonté. ¿Se remonté? Pues bien. Remonté, ya sé que el chiste es pésimo, pero igual me han dicho que sí, al final por eso me acordé que es Remulle. Yo soy Remulle, sigamos. ¿Qué dice el 929? Las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallan en el mar, en los ríos, o en sus playas o orillas, se adquieren por la persona que las aprenda, salvo las previsiones de leyes y reglamentos. A ver, fíjense algo. Vamos a encontrar muy pocos artículos del Código Civil ejemplificativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código Civil nos dice ejemplos de qué bienes podrían ser considerados res nullius y ser adquiridos por aprehensión directa. Es
hacer un capítulo de los perros hambrientos y se dio cuenta, no, es una novela. La hizo magistral. Para mí superando los perros hambrientos, no es sobre ellos. Decía, el tema aquí es de que tenemos, para asegurar que se trata de una apropiación simple, tenemos que estar convencidos que estamos frente a un res publicus. Porque si no lo estoy, no puedo hablar de apropiación y tendré que saltarme a lo que es el hallazgo, que vamos a ver en unos minutos, aunque ya lo he adelantado en otros, cuando hablábamos de normas que han caído bueno, pero vamos aquí. No cabe duda que estos bienes que me dice el Código Civil, piedras, conchas, no sé, algún resto, un vestigio de que esté en la orilla del mar, no nos queda la duda de que se tratan de cosas inmuebles. Pero nos da este ejemplo, entiendo al legislador, entendería Lucrecia Mashburn Humboldt en el sentido de que lo que me quiere decir es de que tenga cuidado al afirmar qué cosas se pueden adquirir a través de apropiación simple y directa. ¿Por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, si me encuentro un lapicero, un basurero, un celular en la calle, voy a decir, me lo encontré y es mío y estoy respaldado por la norma de apropiación simple del 929 del Código Civil. No, porque yo no tengo la certeza de que se trate de un res nullius. Y esa es una premisa indispensable para poder afirmar esta apropiación. Si no tenemos esa premisa, no hay apropiación. Veremos otra figura, cuando estoy diciendo, no, entonces ¿qué hacemos con ello? Pero en este estadio no cabe hablar de apropiación simple porque el Código Civil ya me está diciendo que las cosas que no pertenecen a nadie. Desde ya ustedes recordarán lo que les dije. Esto solo puede ser aplicable para bienes muebles. ¿Por qué? Porque en inmuebles, ya también lo he repetido muchas veces, incluso ha sido objeto de examen, pero lo vuelvo a repetir, y si me vuelven a hacer objeto de examen, no creo que nadie falle. ¿Los inmuebles pueden ser res nullius? No. ¿Por qué? Porque si se trata de un bien inmueble que no tiene dueño conocido o no está inscrito, ¿de quién presumimos que es? El Estado. No hay vuelta que dar. Bien. Ojo que primero tengo que pasar a ver si está inscrito o no, antes de hacer la presunción de que es el Estado. Porque si está inscrito, veremos en los registros públicos a favor de quién está inscrito. Queda claro entonces esa parte. Para pasar a la antítesis de esto, voy a saltar un poco lo que es caza-pesca, aunque es importante. Voy al hallazgo. Este me interesa más. El hallazgo. Hemos hablado de apropiación simple, apropiación directa. Hemos hablado de apropiación. Muy bien. Ahora vamos al hallazgo. Pues también al tesoro. Hallazgo. El hallazgo, vamos primero a la literalidad. Quien haya un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal. Ah, caramba, entonces tiene sentido lo que les decía hace un momento. Si yo veo algo tirado en la calle, no puedo asumir, ojo, estoy hablando de la vereda, de la pista, yo no puedo asumir inmediatamente que se trata de un res nullius. Yo tengo que asumir que se trata de alguien, ¿no? ¿Qué sucede si yo me encuentro entonces un celular en la calle? No como el me dice, déjeme vaciar el nuevo aire. No. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Según este artículo, avisar a la autoridad municipal. Está obligado a entregarlo a la autoridad municipal.
la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren 3 meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la municipalidad y quien lo encontró. ¿Usted eso? Yo solamente he visto un caso de hallazgo que les voy a comentar en unos momentos. Solo uno. Porque en la práctica no se hace eso. Se ven casos aislados que alguien devuelve lo que encuentra, pero no se hace una subasta, no se hace un anuncio, no. Encuentran a veces por la televisión, siempre han habido casos, ahora recientes no muchos, ¿no? Pero antes veía, por ejemplo, un taxista encontró un fajo de billetes, al final lo ubicó el dueño y se lo devolvió. Incluso me sorprendió mucho ese caso porque el dueño quiso darle la recompensa y él dijo: la verdad no se ve. Pero esos son casos súper aislados. Por favor, por ahí veo a alguien que está comiendo su desayuno, no me va a provocar, ni a sus compañeros. Pues, ya hemos dicho, no se puede comer en clases, lo voy a rogar. Ya les he dicho que yo les devuelvo esa cortesía. Nunca me han visto comiendo en clases, a pesar que se nota que soy muy bien. Por favor, devuelvan esa cortesía, les voy a rogar. Muy bien, decía entonces, démonos cuenta de algo, que esta figura se vuelve más bien una especie de regla si tú te encuentras algo. Ojo, yo no estoy diciendo si lo voy a aplicar o no, estoy diciendo cómo está normal. Porque yo no espero también que saliendo de la clase, si te encuentras un lapicero, un proyector, algo, no vayan a ir a la municipalidad. Creo que lo que corresponde es que acá cómo se procese, le deja a uno de los señores porteros, conserjes, y se dice, por si acaso me encontraba esto. Es más, hasta yo lo he hecho. Bueno, acá es un espacio, un claustro universitario, pero estoy marcando simplemente la línea, ¿no? Porque en un claustro universitario, como que sería más difícil afirmar de que no es de nadie, porque acá sí te da mayor presunción, certeza, que sí es de alguien. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuándo he visto un caso de hallazgo? Los hallazgos, por ejemplo, hubo un caso sonado que en Chimbote, una embarcación en el mar, todavía mar peruano, recuerden lo que es en alta mar, se rige ya bajo leyes de internacional público. ¿Qué quiere decir? En alta mar, si te encuentras algo, es de quien lo encuentra. O sea, si te encuentras algo perdido en alta mar, es de quien lo encuentra. Pero en el mar peruano se sigue aplicando estas normas. Así de que pues encontraron algo, una maquinaria que todavía servía. El capitán de la embarcación decide recuperarla, muy contento llega al puerto y los del puerto le dicen: eso te lo has encontrado, ¿no? El puerto informa a la municipalidad para que siga este procedimiento. El capitán del barco, el extranjero, respetó la normativa, no hizo ningún reclamo de él. Pero dense cuenta, reclamó otra cosa, ya les voy a decir. Dense cuenta de cómo acá sí se aplicó, pero porque hay algo irrefutable aquí. Estas embarcaciones tienen que llegar a un puerto. Y este puerto está controlado por el Estado. O sea que aquí era inevitable, pues, declarar de que me he encontrado algo. Acá sí era inevitable. Y aquí, pues, se siguió el proceso. Se llevó esto a la municipalidad, nadie lo reclamó, y al final mitad la municipalidad. ¿Qué es lo que reclamó el capitán? El capitán reclamó de que aquí, pues, ya es algo que trasciende la parte de reales. El capitán reclamó de que él era el capitán, pero la embarcación era de otro, era de una empresa privada. Y la empresa privada dijo: no, eso es mío, porque tú lo has encontrado trabajando para mí, piloteando la embarcación. El capitán dijo: no, porque yo he actuado fuera de mis funciones. Tú me pagas, tú me contratas para yo pilotear la nave.
no para que yo saque cosas del mar. Tema que no tiene mucho que ver con los reales, porque es una situación de dependencia, no dependencia, contratos. Pero al final en qué llegó, porque sí llegó a haber un proceso, pero terminó en conciliación. Las partes transigieron. No se revelaron los términos, pero imagino que llegaron a un punto medio, ¿no? Repito, entonces, el hallazgo es cuando tú estás convencido de que no, de que esto es de alguien. Y la apropiación, bueno, al revés, perdón, la apropiación es cuando estás convencido que es un res nullus. El hallazgo es cuando se puede presumir razonablemente que se trata de un bien con dueño. Ojo, de que van a haber casos que tú puedes asumir que el bien ya no tiene dueño. Por ejemplo, cuando se ve algo que tú estás convencido, y lo vemos casi todos los días, lo que se tira a la basura. Cuando se tira a la basura, a pesar de que si ha sido de alguien, tú puedes tener el suficiente entendimiento que ya no tiene dueño, porque el dueño está renunciando a la propiedad de él, está tirando. ¿Bien? Lo vemos todos los días, ¿no? Los señores cachineros, como les quieran decir, ¿no? Los señores recicladores, para no decir cachineros, ahí no lo digo. No creo que alguien se atreva a acercarse al cachinero, al reciclador y decirle, según el artículo 930, te manda a volar, ¿no? Te manda a volar. Tienes que llevar todo eso. No, pero de verdad se está haciendo algo legal, porque ahí podemos asumir, si está en la basura, podemos asumir razonablemente que es un bien sin dueño, que ya el dueño que tenía renunció a la propiedad. Sí. Ejemplos. Son estos ejemplos, ¿no? Son ejemplos, no es de que todo lo que te encuentres en el mar, no. Son ejemplos de que, por ejemplo, tú en estos casos como que sí puedes razonablemente decir, no, esto no es mucho, no pasa nada, la piedra, aunque no sé, creo que en Mola, no sabía que estaban vendiendo piedras, ¿no? ¿Quién compra? ¿No? La gente a veces compra cosas que uno no se imagina. Después creo que lo sacaron, en Facebook empezaron a hacer viral piedras vendiendo. Falta que vayas a la Juli y te traes un saco de esas piedras. Bueno, entonces queda claro cuando estamos ante un hallazgo. Por ejemplo, a ver un caso, podríamos decir ejemplificativo. Si yo digo, una joya, por ejemplo, en el supuesto de una joya, así esté en la basura, como que podría entrar la duda, ¿no? Porque una joya no podría decir, no, pero quizá esta persona se equivocó y lo tiró, ¿no? Es una joya. Bueno, ahí podemos entrar a discutir, pero yo personalmente veo si está en la basura, yo creo que la persona que lo encuentre podría decir, no, esto sí tiene miedo, personalmente podría decir. Sin embargo, en la práctica ya lo sabemos, nadie va a respetar eso. Ahora, pueden decirme, no, pero una joya uno sí lo puede aventar a la basura, sí, no puede ser, todo cabe. Por ejemplo, no sé, alguna dama que le hicieron un regalo de una joya y termina con esa pareja, dice, esto ya no quiero verlo más, padre, imagínate. Como sale yo he visto eso más con peluches, pero puede ser también con una joya, ¿no? Vamos, los anillos de compromiso lo correcto es la tapación de bolero, no se van a casar. Eso ya es polémico, pero el tema en concreto es de que pueden existir casos que sí. Así de que yo diría, pero la regla es de que, mejor dicho, lo común es de que uno no goce una cosa. No, es algo que sea una fantasía, algo así, pero que no. Bien, tenemos que ver nosotros supuestos de apropiación, pero rápidamente, ¿verdad? Y yo les adelanto, no voy a tomar nada de esos dos porque en verdad es muy
ser buena gente y les va a decir, no lo voy a tomar en cuenta. Pero no quiere decir que no se escuche. Lo que es caza y pesca. Los animales de caza y pesca se adquieren por quien los coge, es decir, por quien los pesca, los caza. Pero basta que hayan caído en trampas o redes o querido ser perseguidos sin interrupción. A ver, ¿por qué se aplica muy poco este artículo? Para pesca ya está normado también y tiene su propia norma. Saben el problema que hay en la pesca, ¿no? El problema de la choveta. Siempre ha sido un problema en Perú la choveta. Quieren que se les permita, las grandes empresas pesqueras, pescar anchovetas muy grandecitas y con eso depredar nuestra mar. Están en una crisis las pesqueras, ¿eh? Pero yo creo que han tenido tantos años de bonanza, porque la pesca es el negocio más lucrativo del Perú. No es como las minas. Las minas le dicen, no, las minas sí puede ser, pero no es lucrativo en la pesca, porque tú no inviertes nada para la materia prima. Tú alimentas esos peces, ¿no? También. En la mina tienes que invertir, lidiar con las comunidades. En cambio, en la pesca no, ahí está. La naturaleza las alimenta. Solamente que es más difícil entrar a la pesca que a la minería. Les digo, solamente son muy pocas empresas grandes que están en la pesca. Bueno, las tres más grandes, Copeinca, Hakyuk y Pesquera de Manga. ¿Cuál es el problema? Que ellos quieren sacar más anchoveta. Y nosotros tenemos un problema serio con la anchoveta. Ya ha habido una época en que se depredó la anchoveta y estuvimos sin años sin anchoveta. La época de los años 70. Nos quedamos sin anchoveta, está documentado, para revisar. Nos quedamos sin anchoveta. ¿Por qué? Porque pescaron más de la cuenta. Eso no se debe hacer. Y eso lo saben, creo que hasta los primitivos lo sabían. Tú no puedes pescar hembras en etapa juvenil y es que se reproduzcan, ¿no? Para no perder el recurso. Pero bueno, a veces no se piensa en ellos, se piensa en el momento y pues generó una crisis. Incluso se fueron muchas especies de aves que también se alimentan de anchoveta. Anchoveta es un problema hasta ahora, pero el Estado correctamente se ha puesto fuerte. No va a permitir que se pesquen más anchovetas. Esperemos que no sea, como a veces han cedido las oportunidades en otros casos. Decía, la pesca es como que ya regulada por otras normas, pero en principio sí, para el pescador artesanal, usted ha hablado de pescas industriales, pero para el pescador artesanal, sí pues, para el pescador artesanal sí. Lo que pesco, miren, dice, los que van con su barquito, en el norte se ve hasta caballitos de totora, así habido esa tradición, que van a pescar, si van a Guanachaco, van a Caleta Santa Rosa, lo van a ver, vayan al Perú, caminen por el Perú, es bonito, y pues el tema de lo que es caza, en nuestro país como que la caza no tiene una aceptación, pero de hecho es más artesanal que otra cosa en las localidades del centro. La caza en otros países es más, hasta es bien vista de modo repudiado, ¿no? Después se acuerdan, pero creo que no, porque no digo creo que no porque estaban muy jóvenes, pero el señor Rafael Rey una vez dijo, yo me dedico a la caza, por esto, todo, y como bombardearon de malos mensajes en las redes sociales. Esto se refiere más que nada a caza y pesca. Caza y pesca en propiedad ajena no está permitido. Oh, si yo ya tengo, pues no sé, tengo un condominio privado, tengo una laguna y ahí he tirado peces, no voy a permitir que alguien venga a pescar. Igual, lo que se caza y pesca en este artículo pertenecen a su titular o poseedor según el caso sin perjuicio de la indemnización que corresponde. Es decir, los animales que se pescan van a pertenecer al dueño de la red. Pues, están bien juntas, ¿no? Tú no puedes pescar. ¿Cuál es lo interesante de este artículo? Que es uno de los primeros artículos que me señala la importancia de los signos de posesión, de los signos de publicidad. Yo ya les había hablado cuando vimos posesión y veíamos teoría general de derechos reales. Les había hablado de que a veces no basta ser poseedor de algo, porque la gente no lo sabe.
por más que, por eso hablaba, cuando se acordarán, cuando hablamos de los caracteres de los derechos reales, el último era publicidad. Porque nosotros buscamos que la gente sepa que yo soy dueño de algo. Y más bien cuando no queremos que la gente sepa, es porque algo no anda muy bien, como sociedad o como persona. Por ejemplo, el típico caso que alguien pone los bienes a nombre de otra persona para evadir deudas. O el típico caso que en sociedad, que hubo un momento que como en España se hizo, se pensó, acá no se llegó a hacer, en la época que el ETA estaba muy fuerte, en España dijo no todos pueden acceder libremente a saber cuáles son las propiedades de una persona, porque era peligroso. Igual aquí no se llegó a hacer, pero se pensó hacer que ese acceso a la publicidad del registro público sea limitado. Y hasta ahora mucha gente me lo dice, ¿por qué mis propiedades tienen que saberlas todo el mundo? Uno dice, no me preocupa, no amigo. Bueno, en parte sí, pero eso como que ha ganado el tráfico patrimonial más que otra cosa. Este artículo me dice, salvo que se traten de terrenos no cercados ni sembrados, me incorpora lo que les decía de la publicidad, el derecho de propiedad, no solamente tengo que ejercer una posesión, sino tengo que evidenciar, mostrar signos de publicidades. Es decir, si es un terreno descampado, es difícil decirle a una persona que pues aquí aquí yo ejerzo propiedad. Ahora, como comprenderán, esto es evidentemente para terreno, para propiedades no inscritas. Porque si está inscrito, la publicidad registral va a seguir aplicándose bajo el 2012 del Código Civil. ¿Qué dice el 2012 del Código Civil? Se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocemos el contenido de las inscripciones. No se olvide, 2012, el año que los mayas dijeron que se acababa el mundo. Se acabó. Una tontería fue más, pero si por historia ustedes pueden ver, porque ya es parte de la historia, que hasta gente compró búnkers. Compraron subterráneos, todo. La gente que todo su dinero en instituciones. Ustedes revisen, leen eso y es ahí. Hay gente que no sabe en qué gastar su dinero. Lo único que puedo concluir. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Tesoro. A ver. En verdad el tesoro. Primero vamos a catalogar qué puede ser un tesoro. Para hablar del tesoro tenemos que tener dos caracteres importantes. Antiguo y escondido, o sea, no visible, ¿no? Y obvio que tiene que estar fuera de los límites de alguna restricción legal. Por ejemplo, yo no puedo hablar de tesoro en cuestiones, bienes precolombinos, porque eso inmediatamente sale la ley de patrimonio cultural y dice esto es del Estado. El tesoro es algo pues de que sí se habla de antiguo, pero podemos hablar, por ejemplo, en Perú podríamos hablar de monedas de la época colonial, que sí ha habido casos que hay gente que las ha encontrado, y pues allá, porque ese es un tesoro. Ahora, hasta ahora se dice de que por el mar, profundidades del mar, vamos a encontrar los tesoros que España de Perú se llevaba a sus tierras y que vino ese corsario, Drake, y lo hizo caer, ¿no? Así decían, ¿no? El corsario para evitar que se enriquezca más España. ¿No? Esas son crónicas, no se sabe
Pero sobre tesoros en el mundo podemos hablar de mucho, ¿no? Y a veces el Estado los adquiere porque hoy día es más fuerte eso. Antes en el mundo no era así, era todo privado. Por ejemplo, ¿por qué creen que la Gioconda, hablando de mundial, por qué creen que la Gioconda está en Louvre? Si es italiano, ¿por qué no? Porque en su momento la adquirió el rey de Francia y pues era algo privado. Uno pensaría, ¿por qué? ¿Por qué? La explicación es clarísima. Porque también muchas de las cuestiones en Egipto están en Londres, en Francia también, pero en Egipto se queda lo mismo. Yo también soy enemigo de que las cosas que deben estar en el lugar. Por ejemplo, hay bastantes cosas de Chavín aquí nomás en el Museo del Arte. Digo, no, que está en Bravo. Eso, bueno, eso si quieres nuestro país, pero en otros países vemos que incluso estos tesoros se han sido de propiedad privada. Así de que solamente voy a decir algo de que en el Perú esto tiene que estar al compás de la ley de patrimonio cultural. El tesoro, pues puede ser hallado y encontrado por una persona normal, natural, sí. Sin embargo, en nuestro país, repito, no existe una cultura de los cazadores de tesoros, no existe como en otros países, incluso han visto películas de ellos, seguramente los buscadores que se dedican a buscar tesoros. Acá no, acá han sido más que nada casualidades. Y nosotros, ahora, en la controversia surge cuando también están en terreno ajeno. Y nuevamente sale a la luz lo que decía, ¿no? De respecto a que el terreno debe estar cercado, sembrado, edificado. ¿Qué quiere decir? Con signos de publicidad posesoria. Porque si no, y es por eso que quizás en la práctica uno a veces el instinto te lleva a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque una cuestión que recomienda siempre, tienes un terreno, te lo venden el terreno con un par de hitos, un par de palitos acá, a veces cotizan nomás. ¿Qué es lo que se recomienda si vas a comprar un terreno así? Cércalo. Lo primero que te dicen, cércalo. Pero uno dice, pero si ya lo voy a inscribir, igual cércalo. Es importante. ¿Por qué? Porque así el invasor no va a poder decir, no, yo pensé que no tenía nada. Eso es muy importante. Muy bien. Es obvio que el tesoro que sea en terreno ajeno va a pertenecer al dueño del suelo. ¿Para qué buscan? ¿Para qué buscan el terreno ajeno? Como si alguien entra en mi casa y dice, mira, lo encontré, esto es mío. No, bueno, ¿qué pasa? Y ojo que siempre al compás también de las leyes, porque si tú no puedes decir, ya empiezo a encontrar minerales debajo de mi subsuelo, esto es mío. ¿Puedes decir eso? No. La ley general de minería que te puede dar, te puede pagar para comprarte tu terreno, o te puede comprar, o te puede, mejor dicho, negociar contigo para que el Estado pueda explotar, porque el Estado es el titular de esa explotación. Como el Estado no puede por sí solo, ¿qué hace? Las concesiones. Y ahí entran las grandes extranjeras, ¿no? Las grandes extranjeras a sacar el detalle. Y por eso hay tantos problemas, ¿no? Que algunos dicen, no, es mi predio, mi comunidad, que acá se va a meter el Estado te va a pagar para que te vayas. Y eso a veces pues genera incomodidad si se trata de comunidades campesinas. Un poco de que yo nunca he romantizado a las comunidades campesinas. Me quiere decir, ya no son lo de antes. Antes sí tenían los valores culturales. No digo que no todas, pero muchas. Por ejemplo, la comunidad campesina de Asia. ¿Tiene algo de comunidad campesina? No sé si alguien pertenece a esa, me dice. Yo le preguntaría con cariño. ¿De dónde tiene la comunidad campesina? Es una comunidad campesina tal cual, comunidad campesina de Asia. Ahí ya no hay mucho. Por ejemplo, también en Lamas, la selva, una vez
vez vi que un turista iba aquí en una foto con los comuneros, toditos vestidos como nosotros iban a cambiar, para obviamente cobrar por esa foto, ¿sí? Ponerse sus trajes típicos. Es decir, qué grande de comunidad, pero aún así se respeta. Ojo que digo, sí sé que sí hay algunas que sí tienen estos valores tradicionales, que la comunidad campesina es estrechamente ligada con su tierra, mismo Pocahontas, mismo Avatar, lo sé, pero son una minoría, la mayoría está dispuesta a vender. La comunidad campesina desde hace tiempo ya puede vender parte de sus terrenos. Si quieren, no. En realidad está hablando de temas muy artesanales, porque es como quitar a los comuneros de ahí que ellos cazan incluso a veces con flechas, con lanzas. Pero si es que vas a hacer una casa por deporte, eso sí en nuestro país no está muy permitido. No veo que haya, como en otros países, que sí está regulada temporada de caza, pero en nuestro país no. Pero cuando hablamos de caza, como aquí no es caza artesanal. Eso es lo que nosotros vemos. En cambio, en la selva, si hay alguien en Iquitos acá, por si acaso, que comen ellos lagarto, ¿no? El lagarto se caza artesanalmente, come ceviche de lagarto. Comen ¿Quién más he visto que algo que me sorprendió? No me van a decir las hormiguitas, ¿no? Que daba como turista. Bueno, los wikis de invitaron eso. Y sí salió. Se me iba a decir que más tengo algo así. Depende. Esto, si encuentras algún resto arquitectónico, cultura. Cultura tiene que evaluar qué tan valioso es. Porque hay veces de que tú dices esto, bueno, es un resto arquitectónico, pero no tiene ningún valor cultural. O sea, no sé, pues alguna piedra, una vasija cualquiera, no va a ser ningún valor cultural. Pero hay veces que hay veces que no, que sí tiene valor cultural y lo dejas ahí. Vamos acá cerquita nomás, la huaca que está por la Universidad Católica, no la toca. O sea, nosotros también tenemos nuestra huaca, ¿no? La conoces, seguro alguno. Donde todos debemos conocer. Nosotros también, eso no se toca. Pero hay veces que no es muy valioso. Hay veces de que no, bueno, la raza no. Nosotros tenemos un problema. Hay cosas que sí han tenido valor, que igual no se han bajado. La línea ferroviaria, por ejemplo. No sé qué tan tesoro sería, pero ya que hablamos de cosas de valor, nosotros en Perú casi nos deshicimos de toda la línea ferroviaria. Nos hemos quedado con poquísimos trenes. Y es lamentable que no tengamos trenes, porque los trenes son importantísimos en el transporte del mundo. Así hemos sido nosotros. Sí, de hecho. Toda esta regulación se aplica solo para que quieran cumplir, o sea, cuando solo el lugar se puede ajeno. Tiene que ser, es propiedad necesariamente del propietario, porque si solo existe un pago por el Estado, por la ley, por los órganos afectados, el tesoro tiene que ser el impuesto y el Estado. Si es un bien del Estado, va a depender siempre colombino es siempre el Estado. Si es colonial en adelante, pues el Estado te lo va a querer comprar, pero sí lo puede conservar. El Estado siempre te lo va a querer comprar para poner en sus museos. En realidad, en Perú colonial no he visto muchos tesoros así. Estamos hablando siempre de bienes muebles, pero el colonial, pues sí varios, incluso en su época saquearon, ¿no? Con la vigencia del Código del 84. Y van, ¿no? Los chileanos, los norteños, a ver que sí van, los vaqueros arrasaron. Muchos de los trabajos más importantes
de ese pago. Están en propiedad privada. ¿De quién? Sí, un tráfico grande. Bueno, entonces, sí. Bueno, aplicaría la figura más que nada del hallazgo, ¿no? Porque tú, un perrito, de por sí, a pesar que esté mal alimentado, a pesar de que esté suelto, puedes decir con absoluta certeza que no tiene dueño. Hay gente que deja suelto a sus perros, que pasen solos, dicen. No soy yo el asesor, soy un monólogo, no me gusta que se maltraten los animales, pero también soy enemigo de la humanización haciendo las cosas. Hay gente que sí, pues, bueno, me cuesta respetar, pero claro, ¿no? Que celebran cumpleaños, tienen su espacio. He visto que está bien, me cuesta respetar, pero es difícil. Muy bien, entonces creo que ya podemos concluir esta parte. Vamos a, esto voy a pasar a sesión de frente, después vamos a retornar por especificación y otros, de verdad demasiado sencillo. Vamos de frente a accesión. Y accesión sí nos vamos a tomar un tiempo, porque accesión es un concepto amplio, no es solo un artículo. Sobre los perritos me quedé pensando. No recomiendo si quieren así, llévenlos a esterilizar si quieren. No entiendo por qué no tantos carros vacunos. Bueno, accesión. El propietario de un bien adquiere por accesión lo que según adhiere materialmente a él. Bueno, está hablando del típico caso, y después se lo va a detallar, porque viene la accesión por aluvión, que bien, yo tengo por ejemplo mi terreno, por acá pasa el aluvión, pasa el huaico, luego se seca y ya tengo esta fracción. Esa es la teoría de la accesión de candidatos. La más simple, la del aluvión. Esto, señores, lo que acabo de decir, con mucho cuidado y en armonía, lo que también ya les he dicho. Mucho cuidado porque, en verdad, nosotros no debemos permitir que haya una propiedad, una casa urbana por el camino del baile. Más que nada estamos hablando para predios pues, de naturaleza rural, dedicados a la siembra, pero no para predios donde va a vivir la gente. Yo les he dicho que soy enemigo de permitir que viva la gente en donde sea. Por más que digan la necesidad, creo que la historia ya nos ha dado la razón a los que pensamos de esta manera, que pues tu necesidad a veces se vuelve una necesidad del Estado si es que tú luego no tienes los medios para mudarte ante un desastre natural. Se vuelve un problema social. Así de que no miremos con mala cara cuando vemos a veces satanizan, no, desalojo, el Estado, ¿cómo va a hacer eso? Otros dicen, ahora como ya no tengo dónde vivir, tendré que delinquir. Algunos dicen, bueno, ahí sí hagan tantos esquilos, ¿no? Bueno, ese es el típico caso de accesión por aluvión. Accesión por abulsión. A ver, es algo muy específico que en verdad se puede ver. Me han dicho estudiantes míos, me han dicho, yo no lo he visto, pero me dicen que no, que en las sierras selvas sí se ve. Por ejemplo, tenemos dos terrenos ribereños. Acá tenemos la corriente, el río. A veces si tengo un timón de otro color, ¿cierto?
Tiene un plumón azul, rojo, algo, me parece. ¿Pueden pasarnos, por favor? Muchas gracias. A ver, se trata del caso de cuando tenemos una fracción que se desprende por la fuerza del río. O sea, estos predios, ellos son propiedad privada. Si uno de ellos se desprende y por la fuerza del río termina yendo aquí, o sea, este es el predio, vamos a ponerle el predio X, al final se mueve por la fuerza del río y termina aquí, la pregunta es si podrá ser ahora parte de este terreno y por lo tanto propiedad del dueño de este terreno. Eso es abulsión. O sea, esta situación de desprendimiento de una porción de tierra y que sea trasladada por la fuerza natural hacia otro terreno de distinto propietario, pues esto es una abulsión. ¿Qué dice el Código Civil? Que si esto sucede, el propietario original, es decir, vamos a ponerle que esto es propiedad de Juan, todo incluyendo el predio X. Y este predio ribereño es propiedad mía, Daniel. Si sucede esta figura, Juan va a poder reclamar la propiedad de este predio X. Juan lo puede reclamar, pero tiene un plazo que el Código Civil ha marcado. Debe hacerlo dentro de 2 años del acaecimiento, es decir, de 2 años desde que se produjo este traslado. Bien, vencido ese plazo, pierde su derecho de propiedad, salvo que el propietario del campo que se dio la porción vaya a tomar posesión de ella. Es decir, aquí hay 2 plazos. En primer lugar, Juan tiene un plazo para reclamar esta propiedad, 2 años. Si por ahora no lo hizo en 2 años, va a tener que revisar otra situación, que Daniel haya tomado posesión. Porque si Daniel no ha tomado posesión, Juan aún puede reclamar la propiedad. Repito una vez más la figura. Estamos ante un supuesto de abulsión. ¿Qué es abulsión? Abulsión es cuando una porción de terreno, estamos hablando de terrenos ribereños, o sea, acá hay un río, una porción de un terreno se desprende por la fuerza de la naturaleza y se arraiga a otro terreno. En este caso, el primer terreno era de Juan y el segundo terreno de Daniel. ¿Qué pasa con esa porción? ¿Propiedad de quién va a ser? ¿Juan va a poder reclamar la propiedad de esto? Sí, va a poder reclamar la propiedad. Es decir, durante este plazo de 2 años, va a seguir siendo propiedad de Juan. Porque puede reclamar, ¿en qué sentido? De reivindicar. Por lo que decíamos en los atributos de la propiedad. Porque ya no está en su posesión. Este reclamar entendámoslo como reivindicar. Entonces, pero aquí el plazo no va a ser imprescriptible, como ya hemos visto en la reivindicatora. Aquí el plazo del Código Civil sí lo pone especial, es decir, 2 años. Juan puede reclamar su propiedad en un plazo de 2 años. Y solo si Daniel, el propietario del terreno destino, no haya tomado posesión, Juan podrá seguir reclamando. Pero si Daniel ya tomó posesión de esto, pasaron los 2 años, se queda en propiedad de él. ¿Entendimos el caso? Abulsión. Es un supuesto especialísimo de accesión. No se ve mucho en la práctica. En verdad les soy bastante sincero aquí, sino no como veía, porque sí tenía un caso que exponer, sacando que no. Pero sin embargo, el Código Civil ha dejado esto regular. Vamos a continuar entonces. Y me lo esperamos.
Como van la lista sigue corriendo, ¿no? Y para que deje que el juez, entonces tiene que haber conseguido que alguien haya reclamado. Para que en el caso que el predio se quede con Daniel, claro, tiene que pasar los 2 años y sin que Juan haya reclamado. Porque si ya empezó a reclamar y hay un proceso judicial en curso, no se cumple eso. O sea, los 2 años de propiedad de Daniel. Si es que no ha reclamado y Daniel ha tomado. Sí. ¿Podría existir un caso en el que el terreno que se ha trasladado se adhiera al terreno propio de la empresa como tal? ¿Que se adhiera a mi propio terreno? Sí, en realidad sí, pero no ha habido un conflicto real, va a ser propiedad sin terreno. Puede seguir reclamando hasta la toma de posesión. Vamos a un tema. ¿Sabe hay alguna otra pregunta? Vamos a un tema que ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Que se ha invadido en redes sociales, hasta TikTok he visto. Mi buen amigo también, Juan Carlos del Águila, sí, que también hizo TikTok al respecto, ¿no? El famoso de edificar, construir sobre terreno ajeno, ¿no? Eso es, ojo que eso es una modalidad de accesión. Seguimos en accesión, ¿no? Esto de edificación sobre suelo ajeno es teoría de accesión. No se preocupen que voy a avanzar la teoría y sí vamos a aterrizar en casos, ¿no? Le he dicho que todo tiene que verse acompañado de casos. Es más, me gustaría tomarle una práctica antes de mi partida. Comentarios para que se pongan. No se sientan tristes. Solo 2 semanas. Pero si no, será mi regreso. Ya después voy a decir a Nayeli para tener lista mi agenda de octubre. Un sábado de octubre nada más. Vamos a recuperar. Sí, adelante, fácil. Un sábado de octubre. Bien, tengamos en cuenta mucho este cuadro, que aquí en este tema de construcción o edificación sobre suelo ajeno, vamos a ponerle edificación sobre el terreno suelo ajeno. Y vamos a ver qué pasa también, que hay un supuesto especial. El supuesto especial lo vamos a ver terminando esto para que no se confundan. Pero adelante, el supuesto especial es qué pasa si yo de soltero adquirí el terreno, pero de casado construyo. ¿De quién es eso? Mío, de la sociedad conyugal. Por eso les digo, para evitar problemas, cásense por separación de hechos. Separación de patrimonio. Cuando me dicen, no, solucionado, mejor no nos casamos. Sí. No es una solución, es una circunstancia, yo siempre voy a decir eso. Una pareja está en la plena decisión de no querer casarse, pero si se llegan a casar, mi recomendación como abogado, no como consejero emocional ni nada por el estilo, es que se casen bajo una separación. Ya cada pareja. Ojo que si igual también tiene la alternativa de la unión de hecho. Y en la unión de hecho también van a poder elegir si es una separación de patrimonios o si es una sociedad de gananciales. Entonces, por todos lados está el tema matrimonial. La unión de hecho ya hace tiempo dejó de ser para ser una comunidad de bienes. La unión de hecho ahora tiene derechos sucesorios y tiene derechos de opción, algo que antes no tenía. Cuando salió la Constitución del 93, el Código Civil del 84, nunca se pensó que la unión de hecho en principio iba a tener, o sea, cuando yo estudié la figura, olvidé, bueno, no sé,
no hablábamos de derechos de sucesorio ni de adopción. Esas han sido figuras que han ido ganando en el camino. Lo que es la herencia lo ganó en 2009 y lo que es la adopción lo gana a finales del 2014. O sea, en el camino. Vamos a ver. Edificación sobre suelo ajeno, y aquí vamos a tener que diferenciar. Estamos hablando en principio edificación sobre suelo ajeno, es decir, que yo edifico en un terreno, en un bien que no es de mi propiedad. Porque eso que quede claro en principio, porque si es de mi propiedad, ¿qué problema? Y acá de hecho estamos para tratar de resolver problemas. Como siempre hemos dicho, ya quedó atrás el aforismo de propiedad predial, que se decía, según los romanos, que mi predio es hasta el infierno y hasta el cielo. Eso ya está descartado. ¿Por qué? Porque tenemos límites del urbanismo, límites del patrimonio cultural, distinguimos entonces entre un constructor y entre el dueño del suelo, el propietario del suelo. Esto lo distinguimos. Y aquí, señores, damas, caballeros, vamos a ver, es uno de los temas, de los supuestos con mayor significación y de mejor demostración de lo que es la consecuencia de la buena o mala fe. Porque el destino que la normativa ha aplicado a la consecuencia de la buena fe y la consecuencia de la mala fe es radicalmente distinta. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos si hay buena o mala fe del constructor y buena o mala fe del propietario. De acuerdo a ello, vamos a tener el resultado. Primer supuesto, la mala fe de quien construye. ¿Qué quiere decir la mala fe del constructor? Que el constructor sabe que no es su bien y aún así construye. Eso llamamos nosotros mala fe del constructor. Estamos por aquí. Mala fe del constructor. El constructor sabe que no es su predio y aún así construye. Del lado del propietario, vamos a tener la buena o mala fe, es irrelevante. En este primer supuesto, la mala fe del constructor hace irrelevante analizar si el propietario cuenta con buena o mala fe. ¿Correcto? Porque ya es que el constructor es el primero que analizamos. Si el constructor, reitero, cuenta con mala fe, la buena o mala fe del propietario es irrelevante. ¿Y cuál va a ser la consecuencia jurídica? El propietario escoge si se queda con lo edificado sin pagar nada a cambio o si ordena al constructor que destruya lo edificado. El propietario tiene la sartén por el mango entonces. Primer supuesto de mala fe del constructor. El propietario va a poder decidir si se queda con lo construido sin pagar nada al propietario del suelo, me refiero, o si es que ordena al constructor que destruya lo edificado. ¿Sí que es esto? Una consulta, profesor, respecto a lo que usted acaba de explicar, tiene algo que ver con lo que sería el derecho a obligaciones, porque cuando se establece una obligación, por ejemplo, de no hacer, que yo sepa, el Código Civil también establece que en caso de que, bueno, igual la persona lo continúe haciendo la acción, esta pues tiene, si no me equivoco, también derecho a destruir el bien, o bueno, destruir en su caso la obligación, o en su defecto poder quedarse también con los beneficios. Por supuesto que estas figuras no son excluyentes. Acá estamos hablando, vamos. Lo que pasa es que cuando hablamos de obligaciones de no hacer, es evidente de que el incumplimiento de la prestación va a generar una consecuencia y se va a tener que analizar desde el punto de vista de
¿De dónde nació esta obligación de no hacer? Porque la obligación de no hacer puede fluir un contrato. Hay millares de obligaciones de no hacer que fluyen del contrato. Y como ya sabrán, la principal fuente de las obligaciones es el contrato. Acá estamos más en un tema de derecho real. ¿Por qué? Porque si no tengo el atributo de propiedad sobre un predio, si no tengo los atributos de propiedad, no tengo la facultad de construir. Es un tema más real, también similar a lo obligacional, que seguramente ustedes están revisando la parte de este curso. Como decía el buen Gastón Fernández, solamente hay un tipo de obligación, dar. Eso de dar, hacer y no hacer no existe, sino todo es obligación de hacer, porque el dar significa un hacer y también el no hacer significa una omisión de una acción. Esa era la enseñanza, ¿no? Gastón Fernández, con mucho cariño, no está bueno. Sí. ¿Y qué pasa si el dueño del predio se quiere quedar con la construcción, pero el constructor decide destruir todo lo que es? Vamos por partes. Vamos primero, vamos a adelantar porque si nos da el tiempo de la clase para explicar los distintos supuestos. Primero terminamos de explicar el cuadro. Nos hemos quedado con la mala fe del constructor. Bien. Pasemos ahora, el constructor tiene buena fe. ¿Qué quiere decir que el constructor tiene buena fe? Que no ha conocido que el predio no es suyo. Es decir, construye considerando que el predio es suyo. Construye considerando que tiene derecho a construir. ¿Eh? Eso es el constructor de buena fe. En otras palabras, nosotros ya hemos visto posesión precaria, ¿no? Al que le venden, pero el que le vendió no tenía el título de propiedad. O sea, pero él se creyó propietario. Él se creyó el propietario y empezó a construir. Ahí estamos, y luego viene el verdadero propietario y lo desaloja. Ahí estamos en esa controversia, ¿no? Hay una buena fe del constructor. Hay una buena fe del constructor. Nosotros tenemos que ver acá. Ahora sí analizamos la buena o mala fe del propietario. Ante la buena fe del constructor, analizamos la buena o mala fe del propietario. Vamos con la buena fe del propietario. ¿Me pueden decir buena o mala fe del propietario? ¿Por qué? Porque el propietario también podemos calificar su buena o mala fe, porque el propietario puede ser plenamente consciente que está construyendo en su predio. El propietario puede tener esa categoría. O sea, digamos, en mi predio, yo veo que alguien está construyendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Decirle, señor, usted pare de construir, ese no es suyo. Eso es lo normal, ¿no? Pero si el propietario tiene mala fe y dice, bueno, la construcción no cae mal. Está construyendo en mi predio, lo termina y se puede ser, ¿no? Esa es la mala fe del propietario. Vamos a ver. La buena fe más buena fe. El propietario. Ahora, en primer lugar, acá en el esquema, la consecuencia rige de acuerdo a quién va a tener la sartén por el mango, quién va a tener el poder de decisión. El propietario decide cuando hay buena fe del propietario y buena fe del constructor, si se queda con todo o si le vende el suelo al constructor. O sea, aquí el propietario decide si se queda con todo, es decir, con el suelo que tenía y la construcción que se ha hecho, o obliga a que el constructor le venda, le obliga al constructor le vende al constructor el suelo, ¿no? O sea, se queda con todo, le obliga a que le vendan a él, o si no, él decide si vende. ¿Bien? Segundo supuesto, mala fe del propietario. Ojo, que la mala fe, repito,
La mala fe del propietario solo la vamos a ver si es que hay buena fe del constructor. Si no, reitero, la buena o mala fe es irrelevante. Si es que el constructor actúa de mala fe, la buena o mala fe del propietario es irrelevante. Y si lo reitero, y si lo enfatizo, ya saben por qué es. Buena o mala fe, buena fe del constructor o mala fe del propietario. El constructor decide, por fin el constructor decide, en este caso, si se queda con todo o si le vende lo construido al propietario del suelo. Es decir, el constructor va a decidir si se queda con todo, si se queda con el suelo y lo construido, ojo, pagando el valor del suelo, o si vende lo construido al propietario del suelo. Esas son las reglas de la edificación sobre el terreno ajeno. Ergo, ustedes más o menos ya pueden aproximar qué le pasa al que construye la casa de sus sueños. Sí, fe. Hay mala fe, está construyendo. Y valemos el caso, y aquí, por eso digo, ahí no se puede aventar a dar una respuesta tan rápida. ¿Por qué? Porque hay mala fe si tú construyes sin autorización de tu suegro. Ahora, si tu suegro te ha autorizado, si construye nomás, podríamos hablar de que tú te encuentras autorizado. Pero igual, tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros debemos estar plenamente conscientes que si los dos tienen buena fe, ¿quién decide? El propietario. Si los dos actúan de buena fe, ¿quién decide? Es el propietario. Una cuestión adicional. Esto sí aplica pacto contrario. Es decir, las personas pueden contratar sobre esto. Si tú construyes el mío, punto, ¿no? Por fuerza vinculante del contrato. Ya lo van a ver después en los contratos a partir del próximo año, la teoría de partes del contrato. Pero este supuesto está más que nada diseñado para cuando se recupera la propiedad del bien. ¿Se puede aplicar para lo del suegro? Sí, se puede aplicar, pero seguimos bajo la regla del propietario. Sí, bueno, ojo, aquí habría buena fe del suegro, porque él te autoriza, bueno, sí te autoriza, es buena fe. Nunca pensó quedarse con el predio, sino que tú lo uses. Pero hay buena fe del constructor, sí, porque te han autorizado. Sigue esa regla. Ahora, si tú construiste, a pesar que tu suegro te dijo no construyes, también te atienes a las consecuencias. Sobre tu pregunta, me estabas preguntando qué pasa si en el primer supuesto, que hay mala fe y que el propietario puede quedar. Ojo, que en este primer supuesto el propietario no paga. En estos supuestos sí hay pago, ¿no? Por eso digo, ¿qué tal cambio entre la buena y la mala fe? Este es uno de los ejemplos, de los casos, mejor dicho, más demostrativos del tratamiento del Código Civil hacia alguien con buena fe que hacia alguien con mala fe. Va a haber otro, y lo vamos a ver en este curso cuando veamos la fe pública registrada. En principio, este es uno de los primeros que vemos con esa fuerza. No es destruir algo que en realidad le correspondía al otro, pues ya no te va a generar la obligación de que lo vuelvas a construir. No tendría sentido porque es muy difícil que se haga. Pero nos requeriríamos por un tema de responsabilidad y seguiríamos el gran aforismo de que todo aquel que te causa un daño tiene que repararlo. Si no lo puede reparar construyendo con una indemnización. ¿Quieren leer el 1969 del Código Civil? ¿Tengo el Código Civil? No se preocupe, yo tengo el mío. Sí, después voy contigo. Sí, hizo tu maldita levantada. Está bien. El día de hoy sí tenemos que avanzar. He tratado de avanzar.
Pero igual, si alguien no entendió algo, dígamelo como confianza. He tratado de tomarle dedicación a todo eso. Muy bien. Aquel que por dolo o culpa, a ver, está en el ecrán, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Es el artículo más cristiano. No te dice que otra cosa que sino de que si la ya saben, prepara, si la tiene. Si tú causas un daño a otro, repáralo, resarce. Hay veces que no vas a poder resarcir nada, pero sí vas a poder resarcir monetariamente. Por ejemplo, ahí vienen los conceptos que ustedes ya van a revisar en responsabilidad civil. ¿En qué año llevan responsabilidad? Debería ser un poquito antes, pero bueno. Se puede llevar entonces, es de que lo que pasa es que la responsabilidad civil encuentra desde personas. Por ejemplo, si es que dañan tu intimidad, que hay manera, por ejemplo, si ya publicaron o dañan tu reputación, ya publicaron grandazo, ¿no? Una foto con tu foto, ¿no? Delincuente. Y después eres un mono, sacaron tu foto de relieve. Un caso así, el Trump, que ha bajado su tiraje con la digitalización, pues, pero sigue siendo el periódico más vendido. Pusieron la foto grandaza del Renier, delincuente, violador, todo. Imagínense ustedes, ¿no? Manda su carta notarial al periódico diciendo yo no soy, es un homónimo, yo de culpa tengo que tener un homónimo. Y la rectificación, pues. Así funciona, los periódicos son así. Las rectificaciones las hacen chiquitas. ¿Tú lo vas a dejar ahí? No. Indemniza. Indemniza. No, pues digo, responsabilidad civil no es desde el primer curso de Derecho Civil. Les decía, hay manera de distinguir lo que es reparación y cosas que se pueden reparar. Por ejemplo, si mi contrato era que construyan algo, lo construyeron mal, que lo construyan bien, que lo reparen, ¿no? Pero hay cosas que no puedo reparar, solo me queda la indemnización. La más clamorosa en materia digamos, de delincuencial. Si alguien mata a tu hijo, nunca van a poder recuperar, nunca te van a poder resarcir, no te van a poder dar al mismo hijo. Tienes que hacer, se le da una indemnización. Y ustedes ya habrán visto el derecho penal, por eso que se crea el tercero civil, porque el titular de la acción penal, ¿quién es? El Ministerio Público. Salvo el caso, sigue habiendo esa distinción, ¿no? Salvo el caso de las famosas querellas, difamación, calumnia e injuria, ¿no? Penal es bonito también, yo le digo, mi primer amor. Como siempre, hay que tener bonitos recuerdos de su primer amor. Muy bien, continuemos. Decía entonces de que en esos supuestos sí cabe más que nada una indemnización. Así toca, primero por aquí la señorita, después. Claro, ejemplo de un suegro le dice a su yerno que construya, pero con la real intención de quedarse con lo que construye sería mala fe. Perdón, El suegro le dice al yerno que puede construir mayormente mucho más de lo que cree el suegro, pero con la real intención de quedarse con lo que construye, porque al final es un. Mira, podríamos hablar de la mala fe. ¿Cómo lo pruebas? Porque la mala fe se prueba. Ese sería mi escollo. ¿Cómo pruebas eso? WhatsApp, las capturas, quizá por ahí, ¿no? Pero difícil, ¿no? Porque no se va a vender así el suelo. Ese es el escollo. En cambio, la mala fe del constructor sí puede ser evidente, ¿no? Si es un invasor, es obvio que sabe que no está construyendo su predio. A ver, ¿alguien más quería preguntar? A ver, primero pues. Sí.
Si el suegro le dice al esposo de su hija, supongamos, que construya este patrimonio, se divorcian, obviamente había una sociedad, y el suegro fallece, ¿cómo se solucionaría? ¿Tendría el que construyó el constructor derecho alguno sobre lo que construyó en propiedad de su suegro después de la separación? Bueno, en verdad sí tendría, pero tú me planteas la figura. En primer lugar, yo no heredo de mi suegro, jamás. Claro. Porque no es mi pariente. Recuerda, en sucesiones siempre te diga el parentesco. O sea, la única que entra en sucesiones sin ser tu pariente, es alguien que es, ¿no? No es tu pariente, tu esposa no es tu pariente. Es tu cónyuge, pero no tiene la categoría de parentesco. Después, tu cuñado y esos son tus parientes por afinidad, pero el esposo no, porque si ustedes se van a dar cuenta, primer grado con sangre. No, todavía no estoy en familia, que estoy pensando. Primer grado con sanguinidad, por afinidad, eso ya lo van a ver en ese momento. Pero respondiendo a tu pregunta, si tú me preguntas, si yo he construido en la casa de mi suegro me autorizó. Mi suegro me autorizó, pero me divorcié, o sea, en realidad, y el suegro fallece. No, pues si el suegro fallece, es de su hija, pues, ¿no? Y con otros hermanos sí tiene, ¿no? Pero si yo me divorcio, podré pedir algo del valor de lo que he invertido, pero en realidad de lo que invertí en construir, pero lo que me corresponde sí, porque podré pedir dinero de lo que yo he invertido para construir, pero no me corresponde quedarme, o sea, no puedo forzar a quedarme si ya me divorcié, ¿no? Sí. Es más, cualquier juez te va a sacar. Mejor ándate por las buenas. Porque no cabría decirle que el juez, como te quedas tú y saca a la hija y a la hija le pagan. No. La hija sería más bien la perjudicada. No, al revés. En este caso, a lo mucho vas a poder inscribir una indemnización. Sí, algo. Doctor, cambiando un poquito más las figuras, en todo caso puede ser una hija de mala fe que ha construido en la casa de sus padres. La hija no podemos hablar mucho de la hija de mala fe porque la hija, dijimos, es una poseedora derivada. Ya, ok, O sea, entonces, para como que detallar un poquito más, ¿no? Ella ha construido en la casa de sus padres, que anteriormente han sido casados, pero digamos, sucede de que hay un matrimonio que se dio hace 30 años y después él se separó y está en una unión de hecho con otra persona, y él fallece. ¿Quién podría reclamar dicho? Wow, me has puesto muchas variantes, de verdad. Pero lo que yo te diría es que, bueno, de verdad que entendés un caso para dibujar. Me dices lo que te entendí. Construí yo con autorización de mi suegro. ¿Es así el caso? No. O sea, la hija construye la casa de los padres casados en un principio. Pero la hija construye. Claro, ¿Para qué sí? todo bien. Pero supongamos de que el papá fallece. Bien, entonces quizás lo común sería pensar de que quien tiene derecho sobre esa casa también sería la esposa, ¿no? Como tal. Pero Claro. ¿qué sucedería si ellos se han separado ya hace muchísimo tiempo y el señor, el papá de ella, convive con otra persona? Ajá, y ya también pues... Bueno, en primer lugar, spoiler para tu sexto año. Cuando ese caso que tú mencionas de que el papá o mamá, disculpen que el machismo, no es machismo, sino la frecuencia. Lo digo por frecuencia. Lo que más sucede es que el papá se casa con otro. Y los hijos, y sí ocurre el tema. ¿Qué pasa? Los hijos siempre van a mirar con recelo a la esposa. Pero y para evitar que la nueva esposa sea corrida, siempre tiene el derecho a la habitación. Siempre. O sea, no la puedes sacar, no puedes decir los tres hijos, nosotros la sacamos. Porque somos mayoría, vendemos a un tercero, todo. No. Puedes hacerlo quizás, pero siempre vas a tener que respetar el derecho a habitación vitalicio que tiene la cónyuge. Eso sucede un montón. Las personas, imagínense que el código no dice previsto esto. ¿Cuántas damas podrían, viudas, porque hay más viudas que viudos, eso también es una estadística? Sucede. Ahora, en tu caso, tú me dices de que se casó la hija, bueno, ya era su propiedad, ¿no? Ya por herencia eres parte de su propiedad, ¿no? Ya no estaríamos tanto en ajeno, sino en tema de copropiedad. Son varios hermanos. Por eso, ya estamos en un tema de copropiedad, porque los hermanos también son copropietarios. Ella lo que construye es para todos.
pero no es un tema que se resuelve por reglas de edificación sobre suelo ajeno, porque ella, repito, ya es propietaria. ¿Por acá hay uno más? Ok. Sí. No necesariamente, pero sí es conveniente que se inscriba. Como todo, siempre es bueno que se inscriba. Lo que pasa es que tú en Perú vas a ver un problema. Que la mayoría de personas están inscritos como terreno, pero no tienen inscritas las construcciones. Porque en el Perú se construye sin licencia. En los distritos, solamente en los distritos de mayor urbanismo, digamos, Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre, San Miguel, está cerquita, San Miguel, Pueblo Libre, cercado por todos lados. No estoy diciendo, yo estoy escribiendo realidades. Una vez me dijeron, profesor, no sea discriminador, ¿no? Pero distrito, San Juan de Gancho, María del Triunfo, San Juan de Miraflores, gente construye sin licencia. Y luego lo regulariza, luego lo reconoce. Luego hace un trámite especial al registro público para reconocerlo. Pero mucha gente vive por años sin que su construcción esté inscrita. Así sucede. Así es nuestro pequeño país. Hay reglas para edificar, pero hay reglas para que tú edifiques y puedas reconocer una construcción. Si tú has construido hasta el 31 de diciembre de 2016, puedes ahorrarte la licencia municipal. Puede reconocer esa construcción directamente a registros públicos. Antes era 28 de junio de 1999, pero como siempre el gobierno, el año 2018 resucitó un somos y dijo hasta el 31 de diciembre de 2016. Y ojo que hay una ley que nos va a aprobar un poquito más, porque así somos. Prorrogamos la informalidad. ¿Sí querés decir algo más? Una cuestión, si se han dado cuenta acá, ¿por qué llego a este punto? Si se han dado cuenta aquí, podemos diferenciar lo que es esto, edificación sobre suelo ajeno, de las mejoras, ¿verdad? Las mejoras, la diferencia acá es de que estoy eligiendo una unidad funcional, una unidad independiente. Esto, digamos, es el terreno. Estoy eligiendo esto es una unidad funcional independiente. No es lo que yo les decía en mejoras. En mejoras es el mismo bien, es solo una modificación. Por ejemplo, acá hay un cuartito, un cuarto. Teníamos un terreno y construí una canchita de fútbol, una piscina. Eso es mejoras, porque eso es una modificación del bien, no es generar una nueva unidad. Que aquí cuando estamos en una nueva unidad, sí vamos a estar, es toda una edificación sobre suelo ajeno. Lo otro se rige por la regla de las mejoras. Y ustedes se acordarán que tenemos que ver necesaria, útil, suntuaria. Vemos las reglas, ¿no? Vemos las reglas. Cuando las necesarias y las útiles se deben recubrir y las de recreo no. Tenemos que ver todas esas reglas. Cuando estamos en una necesaria, útil, de recreo o suntuaria. Pero eso es cuando hay mejora, por eso decíamos en mejora, modificación de bien. Y también les hice este spoiler que ahora ya no es spoiler, ¿no? Que lo vamos a diferenciar de lo que es la edificación sobre suelo ajeno. Y lo estamos haciendo en estos momentos. Sí, caballero, hay que preguntar algo más. Sí, adelante, dispare. En el segundo caso, cuando se habla de que ambos tienen buena fe, ¿Ya? ¿el está obligado a pagar por la construcción? Sí, porque hay buena fe. Pero si no tiene, en el tercer caso, supongo yo que cuando tengo el propietario. Solo en caso de mala fe no hay retribución. Claro, pero la mala fe es cuando el propietario sabe que está
No, la mala fe del constructor me refiero. Cuando el constructor está construyendo, nadie sabe. No, el primer caso es donde no se reconoce el tributo. Ya, el tercero, buena fe y mala fe, ya. El propietario sabe que está construyendo su propiedad, no dice nada. Sí. Esa es mala fe. Yo supongo que la buena fe es cuando no sabe que está construyendo. Claro, cuando no lo sabe o lo ha autorizado, ¿no? Cuando no sabe y se entera cuando ya está construyendo la edificación, han construido, está obligado a pagar igual. No. Ojo, esto es cuando la mala fe del propietario se va a verificar, la buena o mala fe del propietario se va a verificar en el momento de que ya, digamos, si está construyendo, porque si ya construyó, ¿qué va a hacer? ¿No? Cuando si ya terminó de construir, ahí es buena fe. Del propietario. Claro, el propietario. Usted recién se entera que ha construido. Recién se enteró, pero ya estaba construido, ¿no? O sea, la mala fe del propietario es cuando ve que está construyendo, es consciente y pues lo deja seguir. Porque dice, me lo quedo al final, me lo podría quedar. Claro, pero entonces cuando ya está construido, el propietario recién se entera, se enteró. Claro, ahí se tendría que aplicar. Wow. Ahí te tendría que aplicar la mala fe del propietario, se tendría que aplicar y se tendría que analizar si el constructor es de buena fe, se aplica esto. Si el constructor es de mala fe, se aplica esto. Yo lo digo en el supuesto de, por ejemplo, si te venden un terreno a una persona, no sabía que se vendió contra el dueño, el propietario construye, también el propietario es hombre, ya cuando se dio, ya se Ahí es un caso de buena fe y buena fe. Ojo, que en tu caso por ejemplo ya no está inscrito. Pero sería un caso de buena fe y buena En fe. ese caso, si el propietario no dispone, digamos, de dinero para comprar o pagar por la edificación, lo único que por ahí es que debes Claro, ahí, bueno, lo ideal es que las partes se pongan de acuerdo. La felicidad, sabiendo eso. Pero si no, el juez tendrá que disponer quién lo hace. Lo que pasa es de que aquí quizá me he escapado de decir una regla importante. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá, no? El Código Civil trata de solucionar algo que para ellos no debe existir. Que el suelo el titular del suelo sea distinto al titular de la construcción. Está tratando de eliminar esa dicotomía del Código Civil. Porque esa dicotomía solo se presenta en un supuesto, y lo voy a mencionar, ni siquiera en un supuesto, pero tiene derechos especiales. Lo voy a mencionar porque lo vamos a estudiar en el caso del derecho de superficie, que es otra cosa. Pero aquí nosotros, ya hoy es spoiler, pero aquí nosotros tenemos un supuesto de dos derechos de propiedad, un derecho de propiedad de lo construido y un derecho de propiedad del suelo. El Código Civil dice no, yo voy a eliminar esto. Tiene que ser solo uno. Esa es la situación. Ahora, en tu caso, yo lo calzaría más a la buena fe. Y si no tiene dinero, el juez lo va a adjudicar y le va a decir que te debe el dinero. A través quizá de una hipoteca legal, se me ocurre, pero vamos a ver de que sí va a haber una adjudicación para eliminar esta dicotomía. No preocupes, que te puede parecer un poco raro esta situación, pero sí se aplica a nivel judicial. Y sí tenemos una situación de que estas reglas son de singular importancia. Reitero, ¿por qué? Porque número uno, la gente no las conoce. Número dos, admiten pacto en contrario. Quiere decir que una vez que sepan las reglas, la gente al final dice me conviene mejor pactar, me conviene negociar. Así puede ser que no pierda todo o me lleve algo de dinero. Pero antes de conocer las reglas, quizás no quieran pactar. Pero una vez que se les dice, ya están más guiados a pactar. Y número tres, es de que es una gran muestra en el Código Civil de lo distinto que vamos a tratar a la mala fe y la buena fe. Y lo vamos a seguir viendo. Voy a poner un caso, el caso que les había prometido de la pareja de esposos. A ver, ¿cuál es el caso de la pareja de esposos?
voy a hacer el caso conmigo. Yo ya les dije que estoy bajo una separación de patrimonios, pero voy a hacerlo como si estuviera bajo una sociedad de gananciales. A ver, vamos a poner el ejemplo. Daniel compra un sueldo, soltero. Muy bien. Nadie va a dudar, el sueldo es mío. Nadie va a dudar. Y como siempre les he dicho, no por el hecho que me case significa que mi esposa automáticamente es propietaria de mis bienes. Quizá eso en algunas personas sigue vivo, ¿no? Que piensan que porque ya me casé, voy a quedar los bienes de mi esposa o esposo, ¿no? Por favor, eso ustedes son los encargados de transmitir la cultura que no es así, la cultura jurídica. Ahora tenemos de que Daniel se casa, ahora es casado. Bien. Y por ese mes se construye. Mi esposa se llama Romina. El tema es que seguimos teniendo la misma dicotomía, ¿no? Es la misma dicotomía. Tenemos el suelo que es propiedad de Daniel. En principio, Juan, después vamos a ver la consecuencia. De Daniel es propio, o sea, como bien propio. Y en segundo lugar tenemos la construcción, que sí va a ser una propiedad, un bien social. Lo que se construye durante, lo que se hace durante la etapa del matrimonio es social. Salvo, y siempre el salvo, que yo pueda acreditar que el dinero con el que estoy levantando, con el que estoy comprando el bien, lo tuve de soltero. Eso también es importante. Por eso tengan su cuenta bancaria. Si hay un ingreso de dinero, márquenlo. Si están próximos a casarse y quieren evitar problemas. Ya lo sé, cuando uno se casa, no está pensando en eso. Pero créanme que hay que estar cubiertos. Que la gente, yo he visto, ya les he visto pelearse por los focos de la casa. Les he visto pelearse por el fierro. Los perros son muy importantísimos. El perro no lo puede partir. Si se cae con el perro, es una pelea. Hasta han hecho régimen de visitas. La gente se desconoce. El ser humano, como se dice, como dijo Ortega y Gasset, somos hombres de emociones, ¿no? Pero nosotros tenemos que controlar. ¿No? Pero bueno, lo que propiedad social, ley propio, la ley. ¿Qué ha dicho nuestro Código Civil? Ha dicho una ficción jurídica, porque también quiere destruir esto. Ha dicho que todo es social. Les voy contando mientras se encuentra el artículo. El artículo del Código Civil ha dicho de que aquí no hay vuelta que darle. Aquí estamos ante una propiedad de todas las sociedades gananciales. No nos preocupemos. El Código Civil, la norma ha previsto que aquí no vamos a hablar de buena, mala fe, nada por el estilo. Es un efecto inmediato. Vamos a ver. Primero lo ubico por acá. Ya está todo. Pasa que no le he puesto en la diapositiva. Así de que mejor más rápido por aquí. Este es el 2014. ¿Lo puse aquí? Sí.
Sí, pero también se trataban registros públicos, por eso no quiero. Si lo ubican por ahí me dicen, para no estar, para estar más. Con eso terminaríamos la clase, pero me voy a ubicar. Acá está. Es un artículo de familia, se me fue el número, pero acá está. A ver, aplicación pura del 310. Son bienes sociales, la verdad. También tienen calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los códigos. O sea, el artículo 310 ha dicho eso. O sea, si me pueden decir caudal social, claro, la definición que les hacía. O sea, el dinero que yo adquirí durante la sociedad de gananciales. No importa, porque eso también queda claro. El dinero que se percibe es de la sociedad de gananciales. No olvídense eso, es mío, tanto para las damas, ¿no? Las damas que a veces he escuchado, todo lo suyo es mío y todo lo mío es mío, dicen. No, es todo de todo. Si no, cásense por separación de patrimonios. ¿Ya? Vale, seguir. Pero si no se van a casar por separación de patrimonio, sean conscientes de lo que es una sociedad ganancial. Una última. En el código, el problema surgió. ¿Por qué surgió el problema? Porque muchos decían de que qué, y ahora construyendo un cuartito en el segundo piso lo vuelvo social toda la casa. Ustedes ya saben la diferencia. ¿Qué le responderían a ese mal abogado? Eso es mejora, no es unificación, es otra cosa. Y la mejora es el mismo bien, y por lo tanto, si el primer piso es propio, seguirá ese destino. O sea, identificar esas, o sea, no son solamente categorías, definiciones, teoría aburrida, porque al final sí lo podemos aplicar en la práctica. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No te caes. Hacer la pregunta. No, si se casan por bienes divididos y construyen juntos la casa, pues en realidad no veo el problema. ¿Por qué? Porque es 50-50, ¿no? No veo el problema, no es lo mejor. Tú me dices el tema acá, o sea, el mismo supuesto, pero los dos con separación de patrimonios. No, ahí sí nosotros tendríamos de que la construcción nosotros tendríamos 50-50 y este artículo no estamos hablando de un bien social, pero tendríamos que acá este artículo no ha previsto esta solución. No ha previsto la solución. Tendríamos que seguir las reglas. Si queremos volver todo esto de Romina y Daniel, tendría que Romina pagar, retribuir a Daniel una parte. Es la única. Pero ¿cuándo pagaría eso? En el único caso que entre en una discusión. O sea, porque no tendría sentido hacerlo durante la temporada. Yo estoy convencido de eso. Es un caso que uno lo había tratado, pero ahora ya le encontré la solución inmediatamente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que voy a preguntar. La propiedad es mía, propio, y esto, el 50% de la construcción va a seguir siendo mío. Va a seguir siendo mío. El otro 50% lo se denomina de mi esposa, porque aquí no hay sociedad de gananciales. El tema es que pasa en el suelo, el Código Civil del 310 no se ha puesto en ese supuesto.
Pero entonces, para evitar esa dicotomía, pues Romina, para que en caso se quiera, al momento de dividir el predio, porque solamente cuando quieran partir el predio, o sea, dividirlo entre dos, ahí sí va a tener que abonar el 50% del valor del suelo. ¿Sí? Lo que pasa es de que si no partes el bien, no va a tener aplicación. Ya les he dicho, el problema viene cuando se quiere desdoblar eso. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en el anterior caso? Que alguien desaloje al que construyó. Ahí surge el problema. El problema es, por ejemplo, si se quiere dividir el predio entre dos, pues tendrá que retribuirme algo si es que yo se lo pido, por supuesto. No puede ser que digamos, no, así nomás. Pero si no, sí tendría derecho a reclamar el 50% del sueldo. Más sencillo, creo. Más sencillo que tener una sociedad ganancial. En sociedades gananciales siempre hay más complicación con los bienes sociales. Acá todo es propio. Todo va a seguir siendo de cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Genial. ¿Por ahí? La próxima semana entonces vamos a ahora pasar a lo que es ya resolución de algunos casos y también vamos a comenzar a ver, porque si no me va a ganar el cronograma, la transferencia de la propiedad. ¿Bien? La transferencia de la propiedad. A mí me interesa mucho que ustedes dominen cuándo se adquiere la propiedad en los supuestos de transferencia. 949 y 947 del Código Civil. Nos vemos el próximo jueves.